Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, nos disponemos a abrir tu palabra. Reconocemos que estamos ante tu presencia y humildemente, Señor, queremos entregar este culto de adoración para que sea agradable a tu trono de gracia. Padre, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu. Úngenos para que tu Santo Espíritu sea quien abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos entender y comprender el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana, a fin de que lo podamos atesorar en nuestras vidas, lo podamos practicar como fieles cristianos tuyos y también compartirlo con aquellas personas, amigos, hermanos, familiares que todavía no han decidido aprender a caminar con Cristo, que puedan ver en nosotros cuán grandes cosas el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Ustedes han tenido alguna vez un amigo, una amiga, una familia, unos familiares que han compartido cierto tiempo y de pronto ellos se tienen que ir? Han pasado momentos muy agradables, momentos de crecimiento en amistad, profundizar en el conocimiento uno del otro, pero de pronto esa persona se va. ¿Cómo se sentirían ustedes cuando tienen una experiencia así? ¿Se sentirían bien felices porque se va o estarían un poquito tristes? Así se sentían los discípulos en la última cena que Jesús tuvo con sus 12 discípulos, y de pronto Jesús les dice que él se tenía que ir. Y eso lo podemos leer, por ejemplo, allí en Juan 13, versículo 33. Juan 13, versículo 33, donde dice el Señor Jesús a sus discípulos: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y entonces inmediatamente intervino Simón Pedro y le pregunta al Señor Jesucristo, y ahora vamos a saltar al versículo del 36 al 38, donde Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Vamos al 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y en el 38 Jesús le dice: ¿tú pondrás mi vida, tú pondrás tu vida por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y ustedes saben que cuando Cristo fue apresado, Pedro lo negó, ¿sí o no? Lo negó y cantó el gallo, y Pedro se acordó de las palabras que Cristo le dijo. Pero mientras eso no sucedía, Cristo trató de consolar a su discípulo con lo que dice en el siguiente capítulo, porque estamos leyendo el capítulo 13 de Juan, y lo que dice en el siguiente capítulo, capítulo 14, del 1 al 3. Y entonces el Señor Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, no estén tristes. ¿Creéis en mí? ¿Creéis ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego él agrega: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Las moradas ya existían. Muchos cristianos piensan que Jesús ascendió a los cielos para construir las moradas. No, ya las moradas estaban construidas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, dijo el Señor Jesús, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, ¿se fue Cristo? Se fue. Y si me fuere y os prepararé lugar, ahí viene la maravillosa
y grandiosa promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras las pronunció el Señor Jesucristo a sus 12 discípulos en el aposento alto, allí donde estaban celebrando la Pascua, la última Pascua, la última cena. Pero, hermanos y hermanas, este mensaje es para todos sus discípulos de todos los tiempos. Así que si usted se siente discípulo o discípula de Cristo, este mensaje es para usted. El Señor fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y cuando Él regrese en majestad y gloria, entonces Él nos va a llevar a donde Él está. ¿Dónde está el Señor en estos momentos? En el cielo. Por lo tanto, Él nos va a trasladar al cielo. Esa es la manera que trató el Señor de consolar a sus discípulos. Nótese que estamos hablando de un solo grupo de personas. Los que caminan con Cristo, los que pertenecen a Cristo. Recuérdese que en la palabra de Dios, que lo hemos visto durante la semana, frecuentemente se nos habla de dos grupos de personas, bien diferenciados uno del otro. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para recordar. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor Jesucristo. Y el que no junta conmigo, desparrama. El que no recoge, desparrama. Pero hay más diferenciaciones. Por ejemplo, no las vamos a leer todas, pero yo les menciono los versículos. Por ejemplo, Génesis 3:15, allí nos habla de dos simientes. La simiente de la mujer, los que descienden de la mujer, siendo la mujer, en este caso, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no una mujer en particular. Y están los descendientes o la simiente de la serpiente, que se oponen uno con otro. Si nosotros vamos a Mateo 13, en versículos del 24 al 30, ahí hay una parábola, son varios versículos, no lo vamos a leer todos, pero allí nos habla del trigo y la cizaña. Son dos grupos. Si vamos a Mateo 25, del 31 al 33, también allí hay dos grupos, las ovejitas y los cabritos. Si vamos a Apocalipsis, a Gálatas 16 al 25, que también son varios versículos, no nos vamos a leer todos, pero allí nos habla de los que andan conforme al Espíritu y los que andan según los deseos de la carne. Son dos grupos opuestos entre sí. Y finalmente un grupo más. Apocalipsis 7, del 1 al 5, nos habla acerca de los 144,000 sellados con el sello del Dios vivo en la frente. Y Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, nos habla de los que son marcados en la mano o en la frente con la marca de la bestia. Dos grupos. La cuestión aquí es, ¿en cuál grupo usted quiere estar? Obviamente usted decir, no, yo quiero estar en el grupo de los salvos, con Cristo. Bueno, si usted quiere estar en el grupo de los salvos, tiene que ocupar tiempo para aprender a caminar con Cristo. Porque no es suficiente desearlo, usted tiene que hacerlo, usted tiene que trabajar en su carácter, usted tiene que trabajar en su conocimiento espiritual, usted tiene que trabajar en fortalecer la fe. Hay muchas diferencias en la Biblia, usted va a encontrar siempre más, porque yo les di algunos ejemplos, pero hay más ejemplos de que siempre son dos grupos. Los que están a favor de Cristo y los que están en contra de Cristo. Los que aceptan a Cristo y los que rechazan a Cristo. Hay muchos cristianos, hay muchas personas que dicen ser cristianas, que dicen creer en Dios, que creen en Cristo, pero sus vidas los delata porque viven como si Cristo no existe. Ellos se sienten libres pensadores, no necesitan ir a la iglesia, no necesitan congregarse, no quieren tener ningún tipo de obligación con ningún tipo de iglesia.
ellos dicen, yo creo en Dios, Dios me conoce y ya. Y ellos piensan que están en el grupo correcto. Hay otros cristianos que van a la iglesia y supuestamente adoran al Señor. Ellos también creen que están en el grupo correcto. Pero hay que entender una cosa que está en la palabra de Dios. La tenemos que grabar. Y es lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7:21 nos da la clave para nosotros saber si estamos en el grupo correcto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese sí va a estar en el cielo, porque ha ocupado su vida, sus talentos, su energía, sus pensamientos, todo para hacer la voluntad del Padre Celestial, mientras el Padre Celestial nos da vida. Y precisamente es voluntad del Padre Celestial que toda persona, hombre o mujer de cualquier parte del mundo, se proponga en su corazón caminar con Cristo durante el resto del tiempo que la misericordia de Dios nos permite vivir en este mundo. Porque no es por un rato que vamos a caminar por Dios, con Dios, con Cristo. Es para toda la vida. Si hay algo en lo cual cada uno de nosotros debemos tener plena conciencia, es que lo que pensamos, lo que hablamos y todo lo que decidimos hacer en nuestras vidas repercute directamente en nuestro crecimiento espiritual y determina si estamos caminando con Cristo o estamos yendo por los caminos nuestros. Y esos caminos nuestros, dice Proverbio 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, ¿qué es? La muerte. Porque no están caminando con Cristo. Todo cristiano creyente debemos saber de nuestra necesidad que cada uno tenemos de Cristo en nuestras vidas. Y yo agregaría aún más, toda persona en el mundo debería saber la necesidad que tiene de Cristo. Todos tenemos necesidad de Cristo, y quiera creerlo o no lo quiera, le guste o no le guste, pero eso es así. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dice en Juan 15:5, separado de mí, ¿qué cosas puedes hacer tú? No puedes hacer absolutamente nada. Para hacer algo en esta vida correctamente bien, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, caminar con Cristo en nuestras vidas. Porque ustedes saben que cuando uno habla de esta manera, hay muchas personas que se molestan porque hacen, y eso es verdad, la Biblia hace de Cristo una persona exclusiva, única. Y mucha gente se molesta porque quiere tener diversidad de opciones. Pues no. Para alcanzar la salvación y la vida eterna solamente tenemos una única posibilidad, que se llama Cristo Jesús. Y mucha gente se molesta por eso y también se molesta con los seguidores de Cristo, con los que caminan por Cristo. Pues claro, es que es Cristo quien nos justifica, hermano. Nosotros aprendimos que Cristo nos justifica allí en el primer mueble del santuario terrenal, en el altar del sacrificio. Allí Cristo nos justifica. Es decir, en el primer mueble del atrio, del santuario terrenal, Cristo es, como dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros vamos al atrio y allí le transferimos nuestros pecados a Cristo, porque antes de Cristo
los pecados del pecador eran transferidos a un corderito. Pero ese corderito estaba anunciando que en el futuro iba a venir el Mesías, el Cristo, y vino. Entonces nosotros, después de Cristo, no necesitamos ningún animalito. Vamos directamente a Cristo y le transferimos nuestros pecados y Él nos justifica allí. Y luego se le aplica la ley, la penalidad de la ley se le aplica al que tiene los pecados. Si mis pecados fueron transferidos a Cristo, ¿a quién se le aplica la penalidad de la ley? ¿A mí o a Cristo? A Cristo, porque la ley dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, Cristo muere en mi lugar. Me sustituye a mí en la muerte que a mí me tocaba. Pero no solo a mí, a cada uno de ustedes también. A todo el mundo. Pero todo aquel que en él creyere. Dice Juan 3:16. Porque el que no cree en Cristo, el que no se acerca a Cristo, el que no hace la transferencia a Cristo, tiene que ir él mismo personalmente a pagar la culpa del pecado. Y entonces obviamente va a recibir la muerte. Pero cuando nosotros transferimos nuestros pecados a Cristo, se cumple en nosotros la segunda parte del versículo que acabamos de leer de Romanos 6:23. Que el regalo de Dios es, o la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso ahí hay una exclusividad en Cristo. Y entonces, después, al ser crucificado y muerto por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Simbólicamente, nosotros, como lo afirma Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más bien vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué es lo que se crucifica de mí? Los pecados, la vida antigua, vida que yo llevaba en contraria a Dios, violando la ley de Dios, transgrediendo todos sus mandamientos. Eso se sacrifica también en el altar. Y entonces, al igual que Cristo, que después de ser crucificado fue sepultado y resucitó al tercer día, nosotros somos sepultados en el lavacro, en el agua del bautismo. Por eso es necesario y fundamental que para formar parte del pueblo de Dios hay que bautizarse, porque el principiar, el iniciar la vida cristiana comienza por el bautismo. Una declaración pública de que ahora pertenezco a Cristo y yo me alejé de las tinieblas. ¿Ve? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, no es un capricho de la iglesia, no es algo que impuso el pastor de la iglesia, no, es algo que el mismo Jesucristo estableció en su palabra. Y Juan capítulo 3, versículo 5 lo dice con toda claridad. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es claro. ¿Usted quiere entrar en el reino de los cielos? Pues comience por dar ese paso. Para dar ese paso hay que prepararse. Hay que recibir un poco de estudio de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo en Mateo 28, del 18 al 20, lo afirma. Vamos a leer esos versículos. Allí dice el Señor Jesús: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a empezar por el 18. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego ahí dice enseñándoles. Hay que enseñarle a la persona los primeros pasos para entrar en la vida cristiana.
enseñándole que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. ¿Y dónde están las cosas que el Señor ha mandado? En la palabra de Dios, en la Biblia. Y el Señor nos dejó a la deriva solo, ¿verdad? No, ahí dice que el Señor va a estar con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros ya somos bautizados, salimos del agua a una novedad de vida, somos renovados, somos regenerados, dice allí, por ejemplo, Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a leerlo. Dice, entonces, este versículo de Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice, nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo. Nos salvó, no por las obras que nosotros, las cosas buenas que nosotros hacíamos. No, por esas cosas, por más buenas cosas que nosotros hagamos, siempre va a estar contaminada de pecado, de egoísmo. No, el Señor no se fija en las cosas que nosotros hacemos para salvarnos. Él nos salva por su gracia, por su misericordia, por su amor. Y luego dice, por el lavamiento. Y el lavamiento para lavarse, ¿qué usan ustedes para lavarse? Agua. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está hablando del bautismo. ¿Ve? Y entonces cuando uno ya pasó esa etapa del bautismo, puede seguir a Cristo cuando Cristo entra en el santuario, en el tabernáculo del santuario celestial, al lugar santo. Habíamos visto que el tabernáculo se divide en dos habitaciones, la primera es el lugar santo, la segunda el santísimo. Y entonces, en el lugar santo nos encontramos con distintos muebles. El primero es la menorá o el candelabro de 7 lámparas de fuego alimentadas con aceite de oliva, símbolo de la palabra de Dios, el candelabro, porque hay un versículo que se encuentra allí en Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el candelabro representa la palabra de Dios, pero hay dos símbolos muy claros y contundentes que ese candelabro representa al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, uno de los símbolos es el aceite, que era el combustible del candelabro, y otro símbolo del Espíritu Santo es el fuego de las lámparas. Así que dos símbolos que representan al Espíritu Santo. Pero ese candelabro principalmente representa a Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Ve? Así que el candelabro representa a Cristo. Pero también, hermanos, el candelabro representa a la iglesia. ¿Dónde dice eso? Lo dice en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 20. Hay una partecita allí al final donde dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ve? Así que el candelabro nos representa a nosotros. Por eso Cristo en un momento dado les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también, vosotros sois la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio. Cuando nosotros estamos representados por el candelero, como iglesia tenemos que dar un buen testimonio al mundo. Tenemos que iluminar espiritualmente al mundo. Tenemos que dar testimonio. Le tenemos que hablar al mundo de Cristo, acerca de Cristo. Eso es en el mueble del candelabro. Pero luego, enfrente del candelabro, había el trono de Dios, representado por la mesa y los panes de la proposición. Los panes de la presencia. Y allí el símbolo del pan está representando también a Cristo. Representa también al Padre. Pero vamos a enfocarnos en Cristo. ¿Dónde dice en la Biblia? Juan capítulo 6, versículo 35 y versículo 48.
dos versículos que dicen lo mismo. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesucristo. Así como los panes también representan a las Sagradas Escrituras, porque ustedes conocen ese versículo de Mateo 4:4 que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El Señor nos invita a que diariamente nos alimentemos con ese alimento espiritual. Es decir, que escudriñemos las Escrituras, que las estudiemos, que las analicemos, que no la leamos como quien lee ahí una revista o un periódico, sino que analicemos cada palabra, cada detalle, porque allí está el mensaje divino para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, para fortalecer nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque hay algo muy importante al escudriñar las Escrituras. La fe nuestra se fortalece. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Que al nosotros estudiar las Escrituras, nuestra fe aumenta porque, mire lo que dice allí, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser un hombre y una mujer de fe? Pues estudie la palabra de Dios, profundice, analice, y entonces va a escuchar que Dios le está hablando en la mesa de los panes a usted. Porque cuando usted estudia la palabra, Dios le está hablando a usted. Cuando dice que Cristo le dijo a sus discípulos, sí, le dijo a sus discípulos en aquel entonces, en la época de Cristo, pero en el momento actual, los discípulos de Cristo somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que está diciendo Cristo a sus discípulos, no los está diciendo a nosotros hoy. Es para nosotros. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Estudie la Biblia, léala la Biblia con oración primero. Ore antes de abrir la palabra de Dios para que el Espíritu Santo sea quien le guíe. Porque una de las funciones del Espíritu Santo es justamente guiar a la persona a toda verdad. Y entonces cuando uno estudia la palabra de Dios, se santifica. Porque el mismo Cristo dijo ahí en Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Entonces, nosotros somos santificados. ¿Usted quiere ser santo? Tiene que ser santo porque el Señor viene a buscar a los santos aquí en la tierra y a trasladarlo al cielo. En el altar del incienso, que es el otro mueble, el tercer mueble que estaba en el lugar santo, o en el altar de oro también, Cristo como sumo sacerdote ministra como nuestro intercesor y como nuestro mediador, tal como lo afirma Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso, ustedes vean con qué claridad Dios nos está hablando. Hermanos y hermanas, no existe en la tierra, ni en el cielo, ni en el universo, ningún otro mediador. El único es Cristo Jesús. Cuando a usted le enseñen en alguna parte que hay otros mediadores, le están mintiendo, lo están engañando. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Y entonces, nosotros de esa manera podemos avanzar con seguridad. Por medio de Cristo, nosotros vamos al Padre a través de nuestra oración, a través de nuestras alabanzas y a través de nuestras confesiones. Y según Romanos 8:26, el Espíritu Santo también nos está acompañando como nos acompañó en el altar del sacrificio afuera, en el atrio, como nos acompañó en el lavacro, como nos acompaña en el candelabro, como nos acompaña en la mesa de los panes y también nos acompaña en el altar de incienso. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Nosotros no sabemos cómo funciona el cielo, cómo se maneja el cielo, en qué idioma hablan en el cielo, no sabemos nada. Pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y entonces, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que la presencia del Espíritu Santo está también allí. Luego pasamos al lugar santísimo. ¿Cuándo pasamos al lugar santísimo? Según la profecía de Daniel 8:14, que la estuvimos analizando, en el año 1844, el ministerio del Señor Jesucristo se amplía, porque ya no ministra en el lugar santo, sino también ministra en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ese era un lugar muy santo, el más santo de todos, y tenía un solo día en la tierra que se abría el velo y se podía ver el arca. Y ese día era el Yom Kippur, en hebreo Yom Kippur. Traducido al español significa el día de la expiación o también el día del perdón o el día de la purificación del santuario, donde había que limpiarlo, todos los pecados que habían ahí, había que limpiarlo. Entonces, nosotros vamos a leer algunos versículos donde se menciona el ministerio de Cristo en el cielo. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Allí está el primer ángel que está hablando a gran voz, una voz potente, diciéndonos a todos nosotros, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el lugar santísimo se abrió y lo que se realiza en el lugar santísimo es un juicio para justamente purificar, para justamente el Señor Jesucristo separar a la humanidad en dos grupos. Las ovejitas de los cabritos. Las ovejitas a la derecha, que son los salvos, los cabritos a la izquierda, que son los perdidos. Pero esa división la hace Cristo. Hay que dejarlo a Él. Es su trabajo, no es nuestro trabajo. Nosotros no podemos estar juzgando a la gente, ir caminando por la calle y decir, aquel está tirado allí, ahí borracho o drogado, no sé, ese está perdido. No, hermano. A lo mejor ese borracho entra más rápido al cielo que usted. Porque ese se levanta, se pone sobrio y recibe a Dios en su corazón y no lo suelta nunca. Y usted que cree estar seguro, cuídese de no caer, dice un versículo de la palabra de Dios. Así que nosotros no tenemos el trabajo de decir quién va y quién no va. El trabajo es de Dios. Él se encarga de separar el trigo de la cizaña, los cabritos de las ovejitas, de los que le dan rienda suelta a los deseos de la carne, de los que viven en el espíritu. Y así sucesivamente. Dios se encarga de hacer eso. Y entonces Apocalipsis, capítulo 6, versículo 7 dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjese que aquí Dios no hace acepción de personas. Ese mensaje es para todo el mundo, de cualquier parte donde exista. No importa la lengua que hable, no importa si es una tribu, si es un pueblo sofisticado, el mensaje es para todo el mundo, no deja a nadie afuera. Y eso me agrada del Señor porque Dios nos ama a todos por igual. No hace acepción de personas. ¿Qué dice el ángel? ¿Qué dice la voz del ángel? Dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y después nos da una buena advertencia. Adorad al verdadero Dios. No te vayas a confundir que creyendo que adoras al verdadero Dios, estás adorando otra cosa, a otro Dios. Adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A ese tienes que adorar.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Algunos hermanos piensan que porque nosotros somos cristianos, venimos a la iglesia, no vamos a ser juzgados. Ya estamos ya en el cielo. No, hermano. Todo el mundo tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero no se asuste, no tenga miedo, porque Dios ha hecho de que Cristo sea nuestro abogado y a la vez el juez. Y si usted contrata a ese abogado para que lo defienda ante el juez y resulta que el juez es el mismo, la misma persona, ¿saldrá usted victorioso, sí o no? Claro que sí, pero Jesús le exige que usted aprenda a caminar con él, que no ande llevando una vida un poco dudosa, espiritualmente dudosa. Usted tiene que caminar con él. Así que el juicio comenzó a partir de la primera pareja. El Señor comienza analizando los registros celestiales, que la Biblia le llama los libros, de la primera pareja y luego sucesivamente por los hijos, nietos, bisnietos y así generación tras generación. Y va a llegar un día que el juicio va a comenzar con los que estemos vivos. Todavía no ha comenzado, pero va a llegar un momento que va a comenzar con los que estemos vivos. Y entonces, las personas que estén vivas para ese entonces, para el momento del juicio, van a recibir el sello del Dios vivo en la frente, porque han demostrado una trayectoria cristiana correcta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3 lo dice. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, capítulo 7, versículo 2 y 3. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, que se le dio el poder de destruir la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiera Dios que, para llegado ese momento, usted sea uno de esos siervos de Dios que reciba, si está vivo, reciba el sello del Dios viviente. Pero si usted baja al descanso, también Dios le va a poner un sello de salvación eterna si encuentra que los registros de usted cumplen con los requisitos mínimos del cielo. Usted caminó con Cristo, hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre Celestial, guardó los mandamientos, porque la iglesia de Dios se distingue, Apocalipsis 14, 12, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces, si usted cumplió los requisitos, va a recibir el sello del Dios vivo. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador de los muertos y los vivos, con las personas que estén viviendo para ese entonces, quedará también decidida la suerte de toda persona en el mundo, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. El tiempo de la gracia de Dios, que está abierto en este momento, que la gracia de Dios está disponible, se va a cerrar, se va a terminar. Entonces, una vez que la puerta de la gracia se cierre, el tribunal el celestial se levanta, se terminó la sección. Entonces, al terminar la sección en el santuario celestial, Cristo deja de interceder por el hombre pecador. Apocalipsis 15:8 dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios
y por su poder, y nadie podía entrar en el templo. Si alguien se quisiera arrepentir después que la gracia se cierre, ya no hay posibilidad porque el intercesor no está. Por eso, cuando uno se va a dedicar al Señor, lo tiene que hacer en este momento. Porque nosotros no somos dueños de nuestras vidas, y quién quita de que en cualquier momento nos sorprenda la muerte. Y usted no decidió por Cristo. ¿Qué va a pasar entonces con usted si no decidió por Cristo? Mientras Dios le da vida, pues desafortunadamente no va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando suceda todo esto, se va a cumplir 2 versículos de Apocalipsis. Primero, Apocalipsis 16, 17. ¿Qué dice? Y salió una gran voz del templo del cielo. Acuérdese que el templo en el cielo es el lugar santísimo. Allí es donde está llevando el juicio. Salió una voz del templo del cielo, del trono de Dios, diciendo, hecho está. Consumado es, dijo Cristo cuando murió en la cruz. Y esto es lo mismo, hecho está. La función que Cristo está cumpliendo en el cielo se habrá terminado. Así que cuando Él estaba en la tierra y murió crucificado, Él tenía que morir crucificado por los pecados del mundo. Si Él no moría, todos estaríamos perdidos. Entonces, Él murió, porque muchas veces dicen, si Cristo lo crucificaron, ganó el enemigo, porque lo mataron. No, hermano, es que la función del Cordero de Dios era justamente morir en nuestro lugar. Y si Él no hubiese muerto, entonces nosotros estaríamos perdidos. Y gracias a su muerte, ahora nosotros somos salvos. Alcanzamos el perdón, la salvación y la vida eterna. ¿Qué más se va a cumplir cuando se cierre la puerta de la gracia en el cielo? Apocalipsis 22, 11. En Apocalipsis 22, 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, el hombre o la mujer que son pecadores van a seguir hundiéndose en el pecado. Eso es lo que está diciendo allí. Pero la persona que se ha mantenido justa, la persona que ha practicado la justicia, la persona que sigue el proceso de santificación, según lo hemos analizado en el lugar santo del santuario celestial, va a seguir siendo santo, va a seguir santificándose, no va a dar marcha atrás. Por eso el Señor le pone el sello de salvación, el sello del Dios vivo. Entonces, una vez que se terminó de sellar, los malos para perdición eterna y los buenos para la salvación, entonces el Señor se prepara para venir a buscar a su pueblo, para venir a la tierra a buscar a los suyos. Apocalipsis 1:7 lo dice una de las formas en que Él va a venir. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, si nosotros estamos esperando a Cristo, ¿usted se pone triste o se pone alegre? Obviamente que vamos a estar alegres, pero allí dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué se van a lamentar? ¿Sabe por qué se van a lamentar? Porque en vida no creyeron. Porque cuando ellos tenían la posibilidad, no buscaron de Cristo, no quisieron caminar con Cristo, no quisieron saber de la Biblia, no quisieron saber de la iglesia. Se burlaron, rechazaron a Cristo. Y entonces cuando vean que todo lo que se le dijo, todas las invitaciones que tuvieron para entregarse a Cristo, la desaprovecharon. Pero ya se dan cuenta que es tarde también.
que todo lo que le habían dicho era cierto, pero es tarde ahora para arrepentirse, porque ya no hay más intercesor, ya no hay mediador entre Dios y los hombres. Por eso ahí dice que harán lamentación. Y el Señor te dice en un llamado muy especial en esta hora que se encuentra en Hebreos 3:15. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Hazle caso a Dios. Dios te está llamando. Entrega el corazón a Dios. Si tú estás oyendo la voz de Dios hoy, no endurezcas el corazón. Da un paso adelante, porque ese paso de fe no se lo está dando a la iglesia, ni al pastor, ni al predicador. Se lo está dando a Dios. Y eso el Señor lo está viendo, que tú estás dando un paso adelante porque tú quieres caminar con Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice, bienaventurado. Y bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y de allí dice que van a reinar como sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años. Es decir, van a ser reyes y sacerdotes de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor Jesucristo lo ha prometido. Juan 11:25 está la promesa: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir cuando Él venga en majestad y gloria. Y va a vivir por toda la eternidad. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos de estas promesas, hermanos y hermanas, para poder caminar con la frente en alto en este mundo que ustedes ven cómo se va deteriorando, que se está volviendo cada vez más peligroso. Pero el Señor te dice: erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y ese versículo ustedes lo van a leer en Lucas 21, versículo 28. Así que todos los salvos muertos van a resucitar, y los salvos vivos, quienes serán transformados, van a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo libre de la más mínima partícula del pecado. Serán un cuerpo rejuvenecido y un cuerpo inmortal. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 51 al 54. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 54. Y dice lo siguiente: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Y este dormir se refiere a la muerte. No todos estaremos muertos, dice, pero todos seremos transformados. Los muertos y los vivos van a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, el material de nuestra piel, de nuestra carne, es corruptible, se deteriora, envejece, se enferma y finalmente se muere. Pero esto corruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal que llevamos nosotros se va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando tú te entregas a Cristo, vas a vivir siempre en victoria. Y ni siquiera la muerte va a detener que tú vivas en victoria. Pero tú tienes que estar aferrado del Señor Jesucristo. No tienes otra alternativa. Primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, las personas que estén vivas, seremos arrebatados juntos con ellos, con los muertos que resucitaron,
en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Porque el Señor, cuando venga en majestad y gloria aquí en la tierra, no va a tocar tierra, se va a quedar en el aire. Y entonces, en el momento final, todos los muertos que van a resucitar y los vivos que van a ser transformados en un abrir de cerrar de ojos, van a ser trasladados, arrebatados de la tierra a las nubes donde está el Señor Jesucristo, y de allí emprenderán la marcha hasta el mar de vidrio en el cielo. Porque el Señor dice, donde yo estoy, yo quiero que vosotros también estéis. Y si Él está en el cielo, Él nos va a llevar al cielo. Así que lo más importante de todo este tema que hemos expuesto durante toda la semana, de la semana y de la segunda venida de Cristo, lo más importante aquí es la persona de Cristo. No son los eventos. Los eventos son tremendos, maravillosos, portentosos, pero lo más importante aquí es Cristo. Porque vamos a tener la posibilidad de verlo cara a cara, de hablar con Él, de abrazarlo, de agradecerle en forma personal por su amor, por su misericordia, que ha hecho posible que nosotros hayamos alcanzado la salvación y la vida eterna gracias a su sacrificio. Ahora, hermanos y hermanas, tengo una pregunta para usted. Conociendo este mensaje que hemos desarrollado durante toda la semana, ¿qué piensas hacer tú con esta verdad bíblica en tu vida? ¿Qué piensas hacer de aquí en más? ¿Qué piensas hacer con esta verdad? ¿Qué decisión vas a tomar? El Señor te dijo hace un rato allí en Hebreos 3:15, si hoy oyeres la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Avanza en el nombre de Cristo. Si